Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Alguien por ahí Buenas que... tardes. Ok. Sí, sí, aprecia la presentación. Sí, profe. Ok, gracias. Chavos, por ahí había quedado, creo que unas actividades que van a desarrollar en PCIN. Pero por ahí comentaban que la mayoría pues no alcanzó a ver lo que es pseudocódigo o lo que es algoritmo. Bueno, eh, para que ustedes puedan desarrollar esas actividades y también podamos adentrarnos a lo que es la programación, y vamos a ver este software que se llama PCIN, que es precisamente para creación de códigos o pseudocódigos como tal, de lo que son los algoritmos. Eh, para quienes ya tienen esta aplicación instalada, lo que vamos a hacer es que, pues, obvio, la abren, ¿no? La ejecutan, le damos archivo nuevo o ahí en el acceso rápido, en el acceso de la barra de herramientas, y ahí está el icono de nuevo, que es así como una hoja en color amarillo. Una vez que ya hayan descargado y hayan abierto el archivo en blanco, aparece de esta forma. En algunos de los casos va a aparecer algoritmo y fin algoritmo, pero independientemente cómo se llame, si se llama algoritmo o proceso, hace la misma funcionalidad. En el caso de los algoritmos tenemos un inicio y un fin. El inicio para esto sería esto de acá y el fin pues aquí donde dice fin proceso o fin algoritmo. El sin título es donde nosotros tenemos que escribir el nombre del pseudocódigo que estamos desarrollando. Este nombre debe de estar sin espacio en blanco y tampoco debe de iniciar con número. Vamos a hacer vamos a comenzar haciendo un ejercicio pequeño para que ustedes se vayan conociendo qué es lo que vamos a necesitar. Para ellos el proceso donde es sin título voy a escribir escribí área triángulo. Ya en la línea número 2 puedo dar un espacio para que no vaya quedando, digamos, un margen, aunque se vaya viendo un poco mejor. Aquí lo que necesitamos hacer es definir variables. Las variables en programación son importantes. ¿Por qué razón? Porque las variables me van a representar un dato que yo voy a necesitar para resolver un problema o para dar o encontrar precisamente otro resultado o otros datos. Y las variables por lo regular se definen en variables locales y variables globales. Las variables globales nosotros las podemos usar en todo el proceso de la programación o del código que vamos a desarrollar, mientras que las variables locales van a hacer referencia solamente a una determinada estructura de datos o estructura de ese código que estamos desarrollando. Bueno, lo que vamos a definir en variables también tiene un tipo de datos. Esos tipos de datos en los lenguajes de programación va dependiendo el tipo de datos. Pero estos tipos de datos por lo regular se definen en 4. Tipos de datos carácter, que son también los que conocemos como alfanuméricos, que quiere decir que te puede aceptar letras, números, caracteres especiales. También tenemos el tipo de dato numérico entero, que precisamente me va a aceptar números, pero solamente de tipo entero. También tenemos datos numéricos, pero con decimales, que también el decimal me va a aceptar tanto números decimales como números enteros. Y también tenemos un tipo de lógico, cuando es verdadero o falso. Ese tipo de datos lógicos en la programación lo utilizamos en algo que se llama banderas, que es para decir que sí está activo o que se está cumpliendo una función. Pero bueno, antes de aprender todo eso, pues vamos a definir variables. En el caso del área del triángulo, existe una fórmula, ¿no? Que es por lo regular para triángulo en general, es base por altura entre 2, donde
base y la altura pues lo vamos a desconocer. Eso entonces viene siendo una variable. El 2 pues sí conocemos que es un valor numérico y es un número 2. Eso sí ya no lo necesitamos pedir porque ya lo conocemos de antemano. Es igual a como cuando vas a calcular el área de una circunferencia o de un círculo. Ya no vas a pedir o ya no vas a solicitar de cuánto es el valor de pi. ¿Por qué? Porque ya se sabe de antemano o es una constante que se sabe de antemano cuál es el valor. En el caso del cálculo del área, nosotros vamos a definir 3 variables. Y en el caso de PCIN, aplicamos la palabra definir. Esta palabra definir es una palabra reservada que precisamente me va a servir para definir o declarar las variables. Las variables se pueden definir en una sola línea o una por una, como ustedes gustan. En este caso no hay tanto problema porque no estamos en el área, digamos, de desarrollo de software, que sería para la optimización del código. En el caso de ustedes, con que sepamos definir, con que se sepa que es un tipo de variable, con eso es más que suficiente. En este caso vamos a definir 3 variables. Una es la variable área. ¿Por qué razón? Porque es donde yo voy a hacer el cálculo. La otra variable es la variable base y la otra variable es la variable altura. Estas 3 variables que estoy definiendo van a ser de un tipo de datos, pero va a ser un tipo de dato real. Lo que acabamos de escribir allí significa que estamos declarando 3 variables como variable de tipo real. ¿Qué quiere decir? Que me va a poder calcular o me va a poder almacenar un valor numérico con decimal. Ya tenemos definidas las variables. Ahora, en este pseudocódigo necesitamos utilizar 2 palabras reservadas. Las palabras reservadas son las únicas que puede utilizar el compilador o el lenguaje de programación como tal. En este caso vamos a utilizar una palabra reservada que se llama escribir. Esta variable, perdón, esta palabra reservada como tal, lo que me dice es que me va a mandar a mostrar algo que yo pueda escribir allí, lo va a mostrar en pantalla. Pues antes de hacer eso, lo que voy a hacer es que voy a compilar. De hecho, hay así como un logotipo de Play o un triángulo y ahí le dan ustedes. Y ahí, al momento de ejecutar, me aparece que la ejecución se inició y se finalizó. Es decir, sí se ejecutó, pero no mostró nada, no se ve nada. ¿Por qué? Porque no solamente he estado definiendo las variables. Ahora sí, escribimos la palabra reservada a escribir y vamos a mostrar un mensaje en pantalla para que el usuario, el alumno o la persona que vaya a ejecutar este código o este pseudocódigo verifique cuáles son las instrucciones que se están dando. Ok, lo que estoy escribiendo ahí es un mensaje que voy a mandar en pantalla que dice introduzca el valor de la base. Podría ser también de la base del triángulo. Si yo compilamos aquí, ahora sí va a aparecer algo en pantalla y que dice introduzca el valor de la base, pero solamente nada más eso. Ahora vamos a utilizar la otra palabra reservada que se llama leer. En el caso de leer, es que lo que la persona escriba desde su teclado, ya sea en su laptop, teléfono celular, lo que haya escrito se va a almacenar en esa variable. En este caso, para el valor de la base, yo estoy utilizando la variable base. Por lo tanto, estoy diciendo que la persona, cuando introduzca un valor X, cualquier valor, pero siempre y cuando sea valor entero o decimal, se va a almacenar en base. Ahora vamos a compilar para que vean ustedes. Y aquí dice, introduzca el valor de la base. Si se dieron cuenta, ya aparece un cursor ahí
parpadeando, ¿no? Ya el usuario, cuando vea esto, él va pues a escribir un valor, ¿no? Y le va a dar enter. En este caso, o sea, aquí este 45.3 es lo que se va a almacenar en la variable base. ¿Y cómo se va a almacenar? Bueno, se va a almacenar con esta palabra reservada que se llama leer. Aquí ya mandé a pedir y mando a guardar el valor que se introduzca para la base. De la misma forma lo tengo que hacer para la variable altura. Bueno, las palabras reservadas, en este caso, ojo, no es para todo. La sintaxis que tiene definida este pseudocódigo o este compilador es que tú, así como HTML, tú puedas escribir la palabra reservada siempre y cuando se escriba bien, no importa si es mayúscula o minúscula, te lo va a aceptar. Y en los lenguajes de programación como tal, en el caso de Arduino, algunas palabras reservadas se tienen que escribir tal y cual están definidas. Si lo escribimos, si es en minúscula y lo escribimos en mayúscula, no me lo va a aceptar, te va a mandar error y viceversa. Si es en mayúscula y lo hace uno en minúscula, de todos modos te va a mandar el error. O sea, sí es la misma palabra, pero no cumple con las especificaciones que debe ser en minúscula o en mayúscula. Aquí en esto no hay ningún problema en ese aspecto. Aquí vamos a mandar a escribir algo que va a ser que introduzca el valor de la altura. Y finalizamos con punto y coma. Y aquí vamos a leer a la variable altura. Como ya tengo las dos variables que voy a necesitar o los dos valores que necesito para calcular el área, pues ahora procedo a ejecutar o hacer el cálculo del área, que sería área 2 puntos igual. Este 2 puntos igual significa que lo que voy a escribir posteriormente, eso se va a almacenar en área. Es decir, siguiendo la fórmula sería base por altura. Es decir, el resultado de base por altura entre 2, lo que dé, ese resultado se va a almacenar en área. Por lo tanto, cuando ya esté ese resultado en área, yo lo único que necesito hacer es mandarlo a mostrar en pantalla o mandárselo a decir al usuario de cuál es el, digamos, el resultado del área. Aquí tenemos escribir. Le podemos poner una, digamos, una frase que diga, o un enunciado. ¿En dónde lo tenemos almacenado? Pues en área. Y aquí lo tenemos. Ahora lo vamos a ejecutar y vamos a checar si hay error. Bueno, no mandó error. Y aquí nos manda. Introduzca el valor de la base. Introduzca el valor de la altura. Dice que el área del triángulo es 20. 8 por 5, 40, ¿no? Entre 2, 20. Y ese es el resultado. Y el código o el pseudocódigo que necesitamos o lo que hicimos es este. Chequenlo, no sé si tengan alguna duda, algún comentario que tengan que hacer al respecto. Yo tengo una pregunta. Profe, buenas tardes. Sí, dime, comenta. Lo que pasa es que hay un compañero que dice que está en la sesión, pero no escucha nada. ¿Será problema con su equipo? Sí, lo que pasa es que
Este software, de hecho, a ver, no sé si miran en la pantallita o en su pantalla, ves que aparece un icono de la frecuencia o la cantidad de datos que se puede enviar a través de la conectividad que se tiene de Wi-Fi. En algunas ocasiones, por la cantidad o la velocidad de tus servicios de Internet, te marca en rojo y te dice que por ahí hay algún error o error de algún paquete, algún envío. Y posiblemente sea eso. Pero bueno, al menos sí, pregúntale a tu compañero, al menos sí alcanza a ver lo que estamos haciendo, aunque no me escuche. Ahorita le pregunto, profe. Dice que sí alcanza a ver, profe. Ok, gracias. Bueno, pues ahí Órale. que nos vaya siguiendo, que sea tu compañero. Ahorita vuelvo a proyectar. Un segundo. Ok. Allí por WhatsApp mandé la captura, bueno, el código como tal, solamente para que abran ustedes un archivo nuevo. Si les aparece proceso y todo eso, lo pueden borrar completo y lo pegan. Y pegan lo que les envié y ya les debe de funcionar. En el caso de las personas que estén ahorita conectadas y que ya tienen ahí el software instalado, tenemos que hacer, vamos a hacer la siguiente configuración. Nos vamos en el menú donde dice configurar opciones de lenguaje o perfil. Y en esa parte vamos a seleccionar que sea estricto. ¿Por qué razón que sea estricto? Porque si se me olvida a mí, por ejemplo, aquí estoy borrando un punto y coma, si se me olvida colocarlo, que me mande el error en donde lo tengo. Si lo tenemos codificado o configurado con otro perfil, sobre todo cuando se instala, por default te lo deja en flexible, modo flexible. Eso quiere decir que si yo no le pongo punto y coma o no finalizo con coma, me va a aceptar, me va a decir que no hay ningún error, que funciona, todo funciona. Y en el caso de modo flexible, no me va a interesar si defino o no una variable. Así como lo estamos configurando, que es en opciones de lenguaje estricto, necesariamente yo tengo que definir las variables. Y es que es un hecho que en la mayoría de los lenguajes de programación nosotros tenemos que definir las variables. O sea, definirlas antes o dentro de una estructura. Y esas variables se van a definir como un tipo de dato. De los datos que les decía yo, en este caso estamos definiendo estas variables como tipo real. Vamos a hacer otro ejercicio nada más para que comprendan esto.
Ok. Aquí nada más para que vayamos o vayan considerando ustedes los tipos de datos. Por ejemplo, ¿qué tipo de datos necesito identificar en esta variable para que me pueda almacenar el nombre del alumno? Y de hecho, hasta ahí como lo tengo, ves que manda el error que dice falta punto y coma o falta tipo de datos o tipo no válido. Es decir, para que yo pueda calcular, almacenar el nombre del alumno, ¿qué tipo de datos debo de identificar a esa variable? ¿Con qué tipo de datos la tengo que declarar? ¿Alguien que comente? Pues como hoy, como un número real, ¿no? ¿Ok? Pero para el nombre, profe. Sí, para el nombre. ¿Cuál es el Como un nombre? texto, ¿no? Efectivamente. En el caso de este PCIN es tipo carácter. Y el tipo carácter precisamente les mencionaba que me puede almacenar letras, números, caracteres especiales. Me almacena números, pero como un valor de texto, no como un valor numérico. Ahora, para la edad, ¿qué sería? ¿Qué tipo de datos sería? El real, el que hoy utilizamos Ok, como pero real. recuerden, muy bien. Pero hay algo importante. Ahorita, bueno, puede ser real. Igual para el peso como real. Hay un detalle aquí, chavos. Aquí en edad, recuerden que edad, vayas para donde vayas, la edad es un número entero. ¿Ok? El número real me permite almacenar números enteros, pero también números decimales. Si yo lo escribo como real, me va a funcionar adecuadamente. En el caso del peso, acuérdate que en el peso casi siempre, no siempre pesamos un número entero. Siempre es un número decimal o un peso decimal. Para ello estaría bien real. Esto que hicimos está muy bien, pero si hablamos desde un punto de vista, digamos, para optimizar o en dado caso, también cuando utilicemos variables para, ya sea para Arduino o para un tipo de almacenamiento específico, sí tenemos que declarar sobre todo el tipo de número, o perdón, el tipo de dato correcto. Por ejemplo, les decía yo, en el caso de edad, la edad viene con número entero. Me sirve el número real. Pero si lo vemos desde el punto de vista de almacenamiento, el número real me va a ocupar más espacio y no lo estoy, digamos, optimizando o no lo estoy usando adecuadamente. ¿Por qué? Porque es como, ¿cómo decirte? Imagínate que en tu casa tienes dos bolsas para ir a buscar el mandado, ¿no? Y vas a ir por, no sé, por una caja de cerillo y tú llevas una maleta, bueno, llevas una bolsa grande, ¿no? Entonces como que en teoría se está desperdiciando el espacio, ¿no? Con lo que vas a comprar. Más o menos ahí va la idea. El detalle está que debemos de usar, de acuerdo a lo que vamos a querer, el tipo de datos. En este caso, para no desperdiciar lo que es memoria, tanto de almacenamiento y también en el procesamiento, que sería memoria RAM, vamos a decir que aquí tiene que ser un tipo de dato entero. Y con eso, pues estamos declarando las variables de acuerdo a lo que yo voy a necesitar. Otro ejemplo de la vida diaria para que ustedes entiendan, es como, por ejemplo, a lo mejor no traes mucha sed, pero te compras un refresco de 3 litros, ¿no? Pues no te lo vas a avanzar, al menos que te lo lleves, ¿no? Pero si vemos desde el punto de vista que no te lo pudieras llevar, pues estás desperdiciando, ¿no? ¿Por qué? Porque te costó más caro y no te tomaste ni siquiera la mitad de ese refresco de 3 litros. Para ello, pues te debiste haber comprado uno de 600 o uno de 300 mililitros, ¿no? Bueno,
Pero yo creo que ahí quedó entendido este aspecto, ¿no? Ahorita vamos a hacer otro ejercicio para que vaya quedando esto que al final de cuentas nos va a servir. A ver, a ver. Vamos a hacer un último ejercicio. Permítanme. Esta sí la han visto, ¿verdad? A ver, chavos. ¿Qué necesitaríamos para calcular de esta función cuadrática de segundo grado? ¿Qué valores tendríamos que solicitar? Sería A, B y C, ¿no? Junto con la X, que es como el área de hace rato. Efectivamente, muy bien. Pero, efectivamente, muy bien. Pero el detalle aquí con X, acuérdate que tenemos dos resultados. Sería X1 cuando es la suma y X2 cuando es la resta aquí en este. ¿Ok? Pero sí, muy bien. Vamos a hacerlo aquí. En este caso le vamos a poner fórmula, le voy a poner nada más. ¿Quién me silenció por ahí? Ya mero terminamos, la última y nos vamos. Vamos a definir las variables. En este caso, vamos a definir a la letra A o a la variable A, B y C. Según la fórmula es A, B, C o B, A y C. Pero también tenemos que definir a la variable X1 y a X2. Y esta la vamos a definir como un número real. Ahora sí, vamos a mandar a pedir que la persona introduzca el valor de ¿qué? Vamos a leer. Y así sucesivamente lo vamos a hacer hasta B. Digo, hasta C. Ok, tenemos a A, B y a C. Pero, chavos, aquí hay algo importante. A ver. ¿Cómo se llama esta parte que voy a subrayar ahorita? ¿Cómo la conocemos? En matemáticas, ¿cómo conocemos esa parte de ahí? En la fórmula, ¿cómo la conocemos? Eso de allí la conocemos como la discriminante. ¿Ok? Entonces, vamos a definir otra variable que se llame D para discriminante. Y vamos a hacer el siguiente cálculo. Y D es igual a
b cuadrado o b cuadrada menos a por 4 por a por c. Creo que es menos, a ver si es menos. ¿Eh? Aquí tenemos la discriminante que es b cuadrado menos 4 por a por c. Y ahí si buscan en internet, se supone que la discriminante, cuando es igual a 0, da dos valores idénticos. Cuando es mayor que 0, da dos resultados distintos. Pero cuando es menor a 0, es raíces imaginarias. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Ok. Entonces, como ya tenemos las discriminantes, vamos a hacer lo siguiente. Aquí entra para las personas que ya saben de lo que es ciertos conocimientos sobre programación. Aquí tenemos que utilizar una estructura de control que es el if o el si. Y para ello hacemos lo siguiente. Vamos a utilizar la expresión si. Con si es una expresión lógica. En la expresión lógica se utiliza una comparación. Si esa comparación es verdadera, nos da un resultado verdadero. Si es si no se cumple, pues tenemos que escribir un resultado para cuando esto es falso. Y siguiendo esto, hacemos lo siguiente. Decimos que si la discriminante es igual a 0, si se cumple, entonces aquí vamos a escribir la fórmula de x1. x1 es igual a ¿qué? A menos b más la raíz. ¿La raíz de quién? De la discriminante, ¿no? Entre 2 por a. Vamos a encerrar esto aquí. De ahí tenemos el primer resultado. El siguiente resultado sería prácticamente lo mismo, pero intercambiando si aquí es más, que sea menos. Aquí sería, por ejemplo, x2. Y lo otro que nos falta es decir que mandar a escribir que x1 sería igual a x1. Y escribimos otra vez para decir que x2 es igual a x2. Y ahí tenemos el primer resultado. Pero ojo, y si no se cumple, si esto es otra acción, entonces aquí volvemos a colocar otro sí. Esto es un sí anidado. Y aquí tenemos cuando D es mayor que 0. Y volvemos a hacer esto mismo, ya lo copiamos y pegamos. ¿Y qué pasa si D, o sea, si las opciones son mayor que 0, igual a 0 y menor que 0? Se supone que esto de aquí es menor a 0. Entonces vamos a mandar a escribir esto. Para que no nos mande error el compilador, decimos que esto es imaginaria. Y vamos a checar a ver en dónde nos manda error. Ok, no mandó ningún error. Ahora introduzca el valor que vimos. Y dice que es imaginaria. Vamos a escribir 242.
Esto quiere decir que la discriminante es igual a 0. De hecho, vamos a mandar a mostrar también de cuánto es el valor de la discriminante en cada uno. O bien, para no ponerlo aquí, lo podemos hacer aquí. Entonces, cuando introduzcamos los valores, discriminante es igual a menos 56. Quiere decir que es raíz imaginaria. Cuando es raíz imaginaria, es igual a 0. Tenemos menos 1, tenemos menos 1. Vamos a ver si sale en el otro. Ok, es igual a 0, es menos 1, menos 1. Vamos a buscar otro valor. Okay, un valor positivo. Amplio. Ahí búsquenlo ustedes. Ok, ahí está. Un valor positivo cuando es mayor que 0. Tenemos dos resultados diferentes. ¿Dudas, preguntas? Profe. Ok, te espero. Tú primero, amigo. Ok, no, yo le quería preguntar sobre el diagrama de flujo. Es que arriba en la aplicación en PCI nos aparece como un recuadro. ¿Se puede dibujar así o cómo lo quiere usted? Ok, creo que en el ejercicio es donde quedaba eso, No importa. Una vez que hagan ustedes el pseudocódigo, ahorita comparto la presentación. En los ejercicios que dejé nada más requiero el pseudocódigo. El diagrama de flujo, pues ya la mayoría de nosotros conocemos cómo es un diagrama de flujo. De hecho, aquí que tenemos esto, en el primer ejercicio que hicimos, en los iconos de la barra nos aparece una opción que dice dibujar diagrama de flujo. Si lo seleccionamos, pues precisamente me va a aparecer el diagrama de flujo. Acuérdense que el rectángulo significa proceso. Este paralelogramo significa entrada-salida, dependiendo, pero en el caso de PCInt lo diferencia. Por ejemplo, esto es salida, tiene una flecha hacia arriba. Si es entrada, tiene una flecha hacia adentro o hacia abajo. Esto de aquí del rectángulo, decía yo, es un proceso. Acá es una salida. ¿Ok? En el ejercicio me parece que sí les digo que es este diagrama de flujo y todo eso, pero como vamos a usar PCInt no hay ningún problema, nada más con que me manden el pseudocódigo que es esto. Con eso es más que suficiente. Ahora bien, para las personas que no conocen o no conocían los diagramas de flujo, la mayoría considero que sí. Aquí pueden, cuando hagan su código, pueden observar cómo en automático, vamos a llamarle, se genera el diagrama de flujo. Y aquí vamos a explicar precisamente lo que acabamos de hacer. En este apartado, este rectángulo significa un proceso. Y en el proceso donde estamos definiendo las variables. Todas las variables las estamos declarando como numéricas de tipo real. Es decir, que tiene parte decimal o una mantisa. Aquí es una salida, mandamos a mostrar algo en pantalla, es una salida, pero cuando el usuario escribe algo es una entrada, es decir, el valor que haya tipeado el usuario se va a almacenar en esta variable A.
De la misma forma, pedimos el valor de B, lo que se escriba se almacena en B. Mandamos luego a pedir un valor para C, lo que hayan escrito se almacena en C. Y acá viene un proceso. Este proceso es para, nosotros lo hicimos para poder validar el valor de la discriminante. ¿Por qué razón? Porque si la discriminante detectara que hay una raíz cuadrada negativa, me va a mandar error el compilador. Me va a decir que no existe o no se puede dividir una raíz negativa. Claro que en matemática por ahí se puede sacar algo, ¿no? Que es lo que llamamos raíces imaginarias, ¿no? Pero en el caso de los compiladores no entramos tanto a verificar eso. Y de allí mandamos luego a imprimir el valor que nos da esa discriminante, nada más para tener la percepción o para saber cuánto fue el resultado. Posteriormente a eso, hacemos una estructura de control selectiva y que es prácticamente una toma de decisiones que está representado por este rombo. Yo aquí digo que si la discriminante es igual a 0, si es igual a 0, si es verdadero, me va a sacar la raíz de x1 o me va a calcular más bien el valor de x1 y el valor de x2. Y posteriormente a ello, a este proceso que va a hacer, yo mando a mostrar ese resultado. Lo mando a escribir, el resultado de x1 y x2. Si esa condición fuese falsa, si esta condición es, o sea, si es verdadero, me manda a mostrar todo eso y ahí finaliza. Ya no hace más. Pero, sin embargo, si esta condición o esta discriminante, el resultado de D, es diferente a 0, si es falso, vuelvo a hacer una toma de decisiones donde digo que si ese valor de D es mayor a 0, si es verdadero, entonces otra vez que me vuelva a hacer el cálculo de x1, de x2 y que me mande el resultado para x1 y x2. Y si es eso, pues ahí se termina. En caso de no cumplirse, que puede ser que el resultado es un valor menor a 0, entonces si es así, pues yo aquí es donde yo mando que por default esos son raíces imaginarias. Es algo que yo no puedo dividir una raíz negativa. Si yo mando, de hecho ahorita si quieres lo vamos a hacer, mando esto de aquí, me va a mandar error el compilador. Vamos a hacerlo nada más para que ustedes identifiquen esto de aquí. Cuando digo que si es igual o es mayor, pero sí, ¿qué pasa si es menor? De hecho, vamos a verlo aquí. Ok, la discriminante es menor que 0, es menos 7. Y me manda un error que dice que error en la línea 28. Un error de instancia, dice que el error 147, raíz cuadrada de número negativo. Ese es el error que me manda, pero digamos que el compilador. Y dijo que en la número 28, ¿no? Y precisamente aquí es el número 28. Aquí es el error. Es decir, donde el compilador estaba haciendo esta operación, se encontró que hay una raíz cuadrada negativa y que no lo pudo resolver. Y manda que es una raíz cuadrada negativa que no hay solución. Para ello, para que evitemos ese error, entonces ya no escribimos el cálculo de la raíz, solamente mandamos a decir que tanto x1 y x2 son imaginarias. Y con eso nos evitamos el error del compilador. Y ahí está. Y ahí sí tenemos un resultado. Donde x1 dice que es imaginaria, x2 es imaginaria. O le escribimos raíz imaginaria, como ustedes quisieran. No sé si hay alguna otra duda, algún comentario que quisieran hacer. Profesor. Dígame. Entonces, a la hora de resolver la hoja que nos mandó, nada más vamos a copiar y pegar nuestro pseudocódigo en los incisos y ya con eso quedaría. Así es.
Ok, está bien. Gracias. Ok. Bueno, no sé si tenga alguien más problemas o detalles. De hecho, en la parte superior derecha, ahí viene, digamos, los comandos y vienen las funciones. Por ejemplo, el sí, la función según, la función mientras, la función repetir, la función para. No sé si tengan alguna duda más aparte de sus compañeros que han comentado o preguntado sobre las actividades. Ok, otra cosa que pueden encontrar ustedes, ¿se acuerdan lo de las tablas de verdad? El operador AND, OR y el NOT. Sí, profe. ¿Sí se acuerdan? Más o menos. No sé qué es eso. De hecho, eso lo ven en algo de compuertas lógicas, cosas por el estilo, o álgebra de Boole. Va a haber cuestiones en donde ustedes tienen que comparar más de dos condiciones. Por ejemplo, aquí nosotros estamos comparando solamente una condición. Aquí también. Pero vamos al contexto o tomemos como, imaginemos que tenemos tres datos, tenemos A, B y C. Si yo a esto pues le asigno un valor, para no mandarlos a pedir ahorita, a simple vista, pues como conocemos nosotros, pues decimos que ¿cuál sería el mayor? Pues decimos que es B. Pero si nosotros mandáramos a pedir que el usuario introduzca un valor, ¿cuál sería el mayor? Entonces, para ellos, nosotros, si usamos la función sí, hace cuenta que yo no puedo hacer esto, decir que A mayor que B mayor que C. Esto no se puede hacer. Él me manda. Aquí es donde entra, digamos, los operadores lógicos. Y aquí tenemos, por ejemplo, yo digo que si A es mayor que B y A mayor que C, este es el operador lógico AND. Yo aquí digo o mando un mensajito donde digo que A es mayor. Si no, vuelvo a hacer nuevamente toda la estructura y escribo que B sea mayor que A y B sea mayor que C. Si eso se cumple, yo digo que B es mayor. Si no, digo que, ojo, aquí sería que C es mayor. Si yo compilo, ahorita vamos a ver, me dice que B es mayor. Según esto, dice que B es mayor y vamos a ver si es cierto, B es el mayor. Pero ¿qué pasa si yo aquí escribo 12? Me dice que A es mayor. ¿Qué pasa si yo escribo aquí esto? Me dice que C es mayor. ¿Y qué pasa si yo escribo esto? Vuelve a decir que C es mayor. Pero bueno, vamos a poner otro ejemplo. ¿Por qué sigue mandando que C es mayor? Si C es menor. ¿Qué sería aquí que tendríamos que corregir?
Pues simplemente quitamos esta parte y hacemos lo siguiente. Agregamos otro sin y escribimos que C mayor que A y C mayor que B. Esto de aquí va a ser igual a C mayor. De lo contrario, vamos a decir que hay dos o más valores mayores y vamos a compilarlo. Y me dice que dos o más valores mayores. Vamos a cambiar. Vamos a decir, dice que C es mayor. ¿Qué pasa si coloco C y A sean mayores? Me dice que dos o más valores mayores. ¿Qué pasa si los tres valores, dos o más valores mayores? ¿Ok? Y ahí sería, digamos, una forma de cómo hacer esas comparativas. Y aquí estamos usando el operador lógico AND. De hecho, bueno, a ver, alguien quería hablar. Sí, Inge. Entonces, por ejemplo, si queremos que la persona escriba los valores, simplemente ponemos leer, ¿no? Efectivamente, y vamos a hacer lo que en primero le vamos a mandar que escribir. Y le decimos que introduzca, digite, teclee, lo que ustedes consideren más apropiado. ¿Ok? Ahí introduzca valor para A y lo vamos a leer en A. Posteriormente vamos a hacer eso mismo para B y lo introducimos en B. Posteriormente vamos a hacer eso mismo para C y lo leemos en C. Entonces, cuando la persona lea esto y introduzca un valor, el que él quiera, pues me dice que en este caso A es mayor. Vamos a hacerlo de nuevo y vamos a decir que aquí es 3, aquí es 2 y aquí es 3. Y otra cosa que deben de considerar ustedes, que cuando van a hacer esto de aquí es, digamos, la programación real. Y esa programación va a depender de acuerdo el análisis o la creatividad de cada persona. Porque lo podemos hacer por separado sin un sí anidado. O sea, aquí vamos a visualizar eso. Es decir, aquí lo hicimos anidados, pero lo podemos hacer por separado. O sea, que sea sí, A mayor que B y A mayor que C. Entonces escribimos A y fin sí. Por separado. Es decir, bueno, voy a escribirlo acá nuevamente. Es esto, muchachos. Por ejemplo, así también nos podría funcionar. Vamos a ver. Y quedaría de esta forma. El problema de aquí sería cuando introduzcamos
otros valores que no sean o que sean dos iguales mayores. Por ejemplo, si escribimos 3, 3 y 1, aquí ya no hay ninguna comparativa. Aquí tendríamos que hacer cuando sean diferentes o que sean iguales. Pero si se dieron cuenta, si nada más queremos buscar quién es A, quién es B y quién es C, o cuáles de ellos son mayores, sí nos sirve. Pero si se dieron cuenta, la estructura del algoritmo o del diagrama de flujo es muy diferente a la otra. Pero sin embargo también funciona, pues. Nada más que aquí sí estamos comparando qué pasa si no es ninguna de ellos dos. Nos dice o nos da una o nos muestra cuál es la posible causa que ninguno sea mayor. En el caso del otro ejercicio, pues solamente no nos manda a mostrar nada, pues. Quiere decir que no hay nadie, pues. Pero sí nos manda a mostrar cuando A es mayor, cuando B es mayor y cuando C es mayor. No sé si me explico por ahí, chavos. Sí, Inge. Bueno, este de acá, este de aquí se los voy a copiar ahí en el WhatsApp para que lo tengan igual. Y ahorita les explico brevemente algo sobre las tablas de verdad. Y con eso vamos a finalizar. Espérenme tantito. Vamos a, bueno, se lo voy a explicar de tal manera que lo puedan entender. Considero que la forma más accesible para entender es aquí. Vamos a escribir que es A, es B y hay un resultado. ¿Ok? Vamos a escribirlo. Esto de aquí voy a decir que es el operador lógico AND. Y el resultado es el siguiente. Ok. Con el operador AND, si tenemos un valor que es verdadero, otro valor que es verdadero, el resultado es verdadero. Si tenemos un valor que es verdadero y un valor que es falso, tenemos como resultado falso. Si tenemos un resultado falso y un resultado verdadero, el resultado es falso. Si tenemos un resultado falso y otro resultado falso, nos da como resultado falso. ¿Okay? Esto de aquí funciona igual. A ver, ¿qué me representa el número 1 en programación o en código binario? O en electrónica. 1 es encendido, ¿no? Y 0 es apagado. Si yo digo que este está encendido y este está encendido, es verdadero. ¿Ok? Si yo digo que este está encendido y este está apagado, es falso. Si yo digo que este está apagado y este está encendido, el resultado es falso. Si este está apagado y este está apagado, es
Es lo mismo. El 0 significa falso o apagado, en este caso, para que vayamos entendiendo los conceptos, y el 1 es el encendido, que sería para nosotros verdadero. Es lo mismo. Inclusive si yo aquí uno que es verdadero y acá le escribo verdadero, debe de decir verdadero. ¿Ok? Esto es respecto a LAN. De la misma forma vamos a tener a la otra tabla de verdad, que es el OR lógico. Es la letra O. Aquí vamos a invertir que en vez de la I es la letra O. Y tenemos lo siguiente. Si un resultado es verdadero o verdadero, el resultado es verdadero. Si tenemos verdadero o falso, el resultado es verdadero. Si tenemos falso o verdadero, el resultado es verdadero. Cuando tenemos falso o falso, el resultado es falso. Es decir, la diferencia entre el OR y el AND es que en el AND va a ser verdadero cuando todas las condiciones sean verdaderas. En el caso del OR va a ser falso cuando todas las condiciones sean falsas. Es decir, si estoy comparando 50 resultados y voy por el 49, pero veo que el último resultado es falso en el caso del AND, pues el resultado va a ser falso. ¿Sí? ¿Alguien va a comentar? Mande. ¿Nos podría mandar las tablas? Sí, claro. Mira. Vamos a hacerlo aquí. 1 es verdadero, verdadero, falso es 0. ¿Ok? Y tenemos otro que usamos también en programación, inclusive, ahorita vamos a ver. Es la negación. Pero aquí nada más es compararlo con 1. Vamos a agregar la negación o no. Es decir, si tenemos algo verdadero, la negación sería falso. Y si tenemos algo falso, pues el resultado sería verdadero. Como aquí, si tengo 1 encendido, el resultado será el 0. O bueno, aquí lo puso falso. ¿Ok? Si es 1, sería falso. O sea, el falso es 0, pues. Y 0, el 1 es verdadero. No, para que más o menos vayan ubicando, pues. Pero realmente en lo que es electrónica, es apagado, no hay de otra. Sí, ahí les mando la tablita. Entonces, de hecho vamos a tratarlo de hacer con lo vamos a tratar de hacer en el PCI. Vamos a escribir, vamos a definir A y B como lógico. Vamos a ver si me lo acepta. Y vamos a decir que A va a ser verdadero y B va a ser falso. O bueno, vamos a mejor hacerlo así. B de
verdadero y F de falso. Más fácil. ¿Ok? Aquí ya definí la variable como tipo lógico, de donde B es verdadero y F es falso. De aquí vamos a tratar de hacer la tablita. A ver. Vamos a ver si nos va a salir. Entonces aquí vamos a decir escribir. A ver, lo más fácil sería. Vamos a ver qué. Vamos a hacerlo. Vamos a escribir verdadero, coma, falso, coma, y verdadero y falso. Ahora sí, ya quedó. Y vamos a hacerlo igual a como lo hicimos aquí, que es verdadero y verdadero. ¿Qué pasa? Es verdadero y verdadero. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí escribimos verdadero y verdadero. ¿Qué es lo que va a escribir? Y hacemos lo siguiente. Ahí está verdadero, verdadero. Y de hecho aquí lo podemos poner igual a verdadero. Y vamos a escribir el otro, que sería verdadero. Vamos a escribir que aquí sería falso, verdadero y aquí falso. ¿Qué pasa? Vamos a escribir el otro cuando es falso, cuando es verdadero, cuando este es falso, es falso, falso y falso. Aquí tenemos nuestra tablita que dice, bueno, ahí nada más sería colocarle cuando, cuál es el resultado y condición A. Dice que verdadero y verdadero, resultado es verdadero, verdadero y falso es falso, falso y verdadero es falso y falso, falso. También podríamos colocarle, nada más para tener la referencia, esto. Y aquí nos quedaría así. Verdadero y falso igual a verdadero. Verdadero y falso igual a falso. Falso y verdadero igual a falso. Falso y falso igual a falso. Eso con el operador AND.
Y aquí tenemos el resultado. Y aquí tenemos el resultado. ¿Me permiten un segundito? Ok, continuamos, que tenía una llamada por ahí. Vamos a terminar con esto. Aquí tenemos el operador AND, ahora vamos a operador. El otro sería el operador OR. Bueno, pregunta, ¿me escuchan? ¿Me escuchan y ven? Ok, gracias. Aquí nada más, ok, gracias. Aquí nada más sería cambiar, en vez de I, pues O. La letra O, ya sea mayúscula o minúscula, no importa. Funciona. Aquí tenemos. Y vamos a ver la comparativa. Ok, me hizo falta punto y coma. Y aquí está. Verdadero, falso, falso y operador OR es verdadero o verdadero da verdadero, verdadero o falso da verdadero, falso o verdadero da verdadero, falso o falso da falso. Y vamos a hacer el último, que sería el de negación. Es casi esto de... Vamos a copiar nada más esta parte. La negación. Y es... Aquí es no, es escribir no. Y aquí sería no. Y vamos a ver. Si manda error, aquí nos dice. Y aquí tenemos. El operador AND, pues ya toda la lectura que les di hace rato. El operador NOT. Si es verdadero, la negación es falso. Si es falso, es verdadero. ¿Ok? Y ahí, ¿cómo vamos a aplicar esto? Bueno, dependiendo qué es lo que necesitamos saber, es el operador que vamos a utilizar. La gran mayoría a veces utilizamos el operador y. ¿Por qué razón? Porque para que el resultado sea verdadero, todas las condiciones se deben de cumplir. ¿Cuándo vamos a utilizar el operador OR? Digamos, cuál es el salario de una persona que tiene 5 años de antigüedad o que tiene categoría 6, por ejemplo. Y es donde tienen que verificar ustedes. Otra de las opciones de usar
los operadores O es cuando van a checar ustedes. Imaginemos, por ejemplo, que vamos a hacer un programa que ya lo hacen a través de ustedes de Arduino o de alguien más, que vaya a pagar algo. Entonces, vamos a definir la variable. Vamos a definir respuesta como carácter. Y aquí a lo mejor ustedes escriben y dice por ejemplo, imaginemos esto. Imagínate que quieres apagar algo, dice cuál es la respuesta, S que igual a sí o N igual que no. Pero para ustedes tendríamos que hacer una condición sí, donde respuesta sea igual a S o respuesta sea igual a S mayúscula. La acción aquí sería mandar un mensaje de decir apagado. Aquí vamos a hacer otro sí, donde vamos a checar que la respuesta que está dando la persona sea igual a N, o bien que la respuesta sea igual a N pero mayúscula. Con esto estamos comparando que puede ser N minúscula o N, pero cualquiera de las dos acciones me va a llevar a mí a que yo no se apague. Por ejemplo. Y aquí cualquier otra de las acciones voy a decir por ejemplo, vamos a compilar a ver si funciona aquí. Y nos dice, ¿cuál es la respuesta? Si yo digo S, me dice apagado. Ok, muy bien. Si yo digo S mayúscula, me dice apagado. O sea, sí se está cumpliendo. Ahí entró la, ¿cómo se llama? El operador O. Si yo digo N, dice que no se apague. Si yo digo N minúscula, dice que no se apague. Si yo, por ejemplo, digo que sí, me dice que la respuesta es incorrecta. ¿Por qué razón? Porque solamente estoy evaluando la S y la N, independientemente si es minúscula o es mayúscula. No sé si quedó claro más o menos, por ejemplo, de los... si se dieron cuenta, aquí tenemos este ejercicio utilizando el operador O. Tenemos un ejercicio por acá utilizando el operador I. ¿Dudas, preguntas, comentarios al respecto? El ejercicio que dice de cuando un muchacho tenga mayor de 18 años puede votar, tendríamos que usar un operador O, ¿no? Es que ahí la solución puede ser lo siguiente.
que diga cuál es tu edad. Y por ejemplo, yo escribo 16. Entonces tú vas a decir, si edad es mayor si es mayor o igual a 18, puedes votar. De lo contrario, va a decir, no puedes votar. Ese sería tu concepto. Entonces, con tu edad, si yo escribo 16, es decir, no puedes votar aún. Eres menor de edad. Si escribe cualquier edad o escribe 18, va a decir, sí puedes votar, eres mayor de edad. Lo otro es que tú preguntes, ¿tienes 18 o mayor de 18? Y si la respuesta es ese o ese, tú le mandas a decir, sí puedes votar. De lo contrario, o sea, ya no pondrías esto, nada más estas dos opciones. Respuesta sí, sí. Entonces vas a decir, puedes votar. Si no es esa respuesta, pues tú le vas a poner, no puedes votar, eres menor de edad. O sea, puedes resolverlo, pues sí, podrías hacerlo así como tú mencionas, utilizando esto de acá, o pidiendo cuál es la edad. Y dependiendo de la edad, tú dices que sí puede o no puede. Ok, gracias. Bueno, si no tienen alguna otra pregunta o algún comentario, pues eso sería todo por el ahorita les comparto por el WhatsApp los archivos. Dime. ¿Va a quedar igual la fecha de entrega del trabajo o lo va a cambiar? Todavía lo va a cambiar. Por Ok. mientras ahí pueden para seguirle. Ok. Gracias. Vayan, ahorita comparto por el WhatsApp este código y ya les comparto el archivo de Excel igual. Bueno, muchachos, eso sería todo. Cuídense mucho. Estamos al pendiente. Dale, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas tardes. Dale, profe, ¿qué onda?